Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Spitia y bienvenidos a este canal que les trae las noticias más relevantes de la semana del mundo de las películas y de las series que tanto nos gusta. Bienvenidos a un nuevo video. Empezamos la sección de noticias con un tráiler nuevo de Detective Pikachu que contó con nuevos Pokémones como lo son Mashup, Snorlax, vemos otra vez a Charizard que se ve increíble y con la aparición especial al final del tráiler de Mewtwo. Además cuenta con la voz de Pepe Toño Macías para Pikachu, que coincidencialmente también es el que presta la voz para Deadpool y como sabemos Ryan Reynolds es el que va a interpretar a Pikachu. Obviamente, ya he enfrentado a tipos así. Así que lo haré otra vez. Oye, amigo, ¿qué haces? ¡Ay, cuando me ven no me sale! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Pica, pica! ¡Qué gran giro! Eso es un girote. Salió un nuevo tráiler de Shazam que nos muestra un poco más la exploración de poderes de este personaje y ya fueron reveladas sus primeras críticas que fueron muy positivas para esta película. Esas críticas nos dan a conocer lo fabulosa que va a ser esta película, su gran tono de comedia, la gran relación que hay entre los actores como el protagonista y los papeles secundarios. Además de que es un poco diferente a lo que ya hemos visto del universo de DC, pues ya como que tenemos en cuenta que el universo de DC era un poco más oscuro, pero esta película le da un tono más humorístico, más suave. Hyperspeed! I'd like to purchase some of your finest beer, please. His name is Captain Sparklefingers. No, it's not. That's not my name. Chosen one. Oh, you're like a bad guy, right? You literally did the opposite of what a superhero is supposed to do. You're him. You're the hero. You're welcome for not getting robbed. I'm Batman. Get him back in! How old are you? Basically 15. Dude, did you see that? Yeah, you electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! Salió una imagen oficial de Sonic que la verdad se ve demasiado gracioso, no estamos acostumbrados a verlo en acción real, lo cual ha causado muchas burlas. Así como causó el genio en la película de Aladdin, interpretado por Will Smith, así mismo causó Sonic, lo cual se ve un poco chistoso. Les voy a dejar la imagen para que lo vean. Y pues nada, nadie está esperando esta película en acción real, pero pues ya saben qué pasa con las películas. Y para los amantes de la serie de The End of the Fucking World, la segunda temporada ya está en etapa de producción. Recordemos que la primera temporada fue demasiado buena y que ya se había anunciado una segunda temporada. Salió esta imagen en la cuenta de Jared Leto, donde nos da a conocer que ya se iniciaron las grabaciones de la película Morbius, la cual este personaje es un vampiro científico que es un villano de Spider-Man, pero como saben el universo de Spider-Man se está expandiendo. Entonces la película de Morbius contará con la interpretación de Jared Leto y además este personaje le dará un tono terrorífico a la película. Y oficialmente Netflix va a adaptar la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez para una serie. Salió un nuevo póster y la fecha oficial del estreno de la secuela de Maléfica, la cual se va a estrenar el 18 de octubre del 2019. Al parecer la película de James Gunn, la de El Escuadrón Suicida, sí va a tener algunos personajes de su predecesora, entre esos estaría Deadshot y Harley Quinn. El problema es que Will Smith tiene una agenda muy apretada, por lo cual no podría interpretar a este personaje, lo cual estarían pensando en cambiarlo y el más opcionado sería Idris Elba, lo cual lo conocimos en Pacific Rim, lo cual se me hace innecesario cambiar al actor, ya que sabemos que Will Smith interpretó muy bien a este personaje. Además no necesitamos de Deadshot
en la secuela de Escuadrón Suicida hay muchos más antihéroes que pueden participar en este equipo. Y al parecer hay un fuerte rumor que dice que Emma Watson estaría en negociaciones con Marvel para interpretar un papel importante en la película de Black Widow. Este papel sería de pronto una villana, lo cual a muchos fans les ha gustado la noticia. A mi parecer, yo creo que deberían darle un papel más relevante, pero pues esperemos a ver qué tan relevante puede ser en este papel de villana. Y al parecer todas las películas de la historia de Disney estarían para la plataforma Disney Plus. Como saben, cuentan demasiadas historias, pero al parecer todas van a estar, desde los clásicos hasta los de ahora, en esta plataforma. Y al parecer se estaría desarrollando una serie animada con todos los villanos de Disney para esta misma plataforma de Disney Plus. Bueno, y este fue el video de las noticias de la semana. Espero que les haya gustado, les haya servido. Esperen mis siguientes videos, espero que estén atentos. Síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter como Sergio Spitia _piso, en mi Instagram personal y en mi página de Facebook como solamente Sergio Spitia. Y por favor interactúen ahí, yo siempre estoy observando qué es lo que hacen. Ahí subo contenido de las noticias y ciertas opiniones de películas que ya he visto. Ya vi Capitana Marvel, ya vi Spider-Man Into the Spider-Verse, y ahí está toda mi opinión. Todavía no hago videos de eso, pues porque no veo la necesidad todavía. Y no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cuando subiré nuevo contenido que les puede interesar. Y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.